Le pregunté después sobre la forma en la que la comunidad recibió la noticia de la reforma agraria. Con mucha alegría, con mucho beneplácito, dijo. Pero después, en esa época, Cínamos llegó como parte del plan del gobierno para promover estas empresas. Los militares, él sonrió. Lo endulzaron, ¿no? Él continuó. Claro, hubo algunos comuneros que llegaron a decir que ellos debían ocupar la tierra de la hacienda. Otros comuneros dijeron que no era una auténtica reforma agraria, sino un engaño, una traición. Sin embargo, durante los años 1970, la comunidad aprobó formar parte de las SAIS, pero con el paso de los años se dieron cuenta de que eso era otro engaño más. Si bien es cierto, dijo, que había excedentes que se distribuían entre los comuneros, los excedentes no alcanzaban para nada. Si llegaban, llegaban, bueno, para los edificios públicos, cemento, yeso, cosas así, ¿no? Pero mejora técnica, económica, no había para el comunero, para el campesino no había. Se dieron cuenta de que la forma en la que la SAIS estaba organizada no los estaba llevando a ningún lado, que los comuneros se habían estancado, no podían incrementar su ganado y los beneficios tecnológicos prometidos nunca se materializaron. A medida que calentaba motores, Juvenal empezó a recordar diálogos que ahora me los repetía. Ellos nos decían, ustedes son los dueños de la tierra, los ejecutivos de la empresa. Bueno, nosotros siempre les llamábamos la tecnocracia, ¿no? Las vacas sagradas del Parque 15 de Junio, que era donde se ubicaban las oficinas de la SAIS Cahuide en Huancayo. Hubo muchas otras comunidades que aceptaron a la empresa. La gente de Chongos, en cambio, comenzó a desarrollar una postura crítica en contra de la empresa, a veces apoyada por las tres comunidades satélites de Chongos, Yamapsillón, Pálaco, Palmayoc y alentados por las ONG que comenzaron a trabajar en la zona. Finalmente se dieron cuenta de que la SAIS tenía que cambiar y buscaron el apoyo de otros delegados para presionar por reformas. Juvenal Chanco contó que hubo varios intentos de cambio, en 1983, 1984 y 1985. La empresa formó una comisión de reorganización, pero todos sus resultados quedaron en el papel. Desde un principio, insistió él, Chongos propuso la división de la enorme SAIS en unidades más pequeñas, bajo la administración directa de las unidades de producción más cercanas a sus comunidades. En su caso, la ex hacienda Antapongo, con las cuatro comunidades que la rodean y que forman parte de los ancestrales títulos de tierras de Chongos. La propuesta también sugirió una organización central en Huancayo para comercializar sus productos y encargarse de gestionar los asuntos en la ciudad. Continuó su narración. Dentro de esta región e incluso de todas las SAIS, Chongos tenía una mayor capacidad dirigencial. Las personas nacidas en Chongos, ahora profesionales universitarios, habían participado en sesiones de elaboración de estrategias. Ellos eran conscientes de la insatisfacción y comenzaron a buscar formas en las que la empresa podía transformarse. Por lo tanto, la élite de Chongos comenzó a proponer que estos profesionales se convirtieran en delegados en las asambleas de las SAIS para trabajar desde dentro del sistema. Exigieron cambios o que por lo menos se den algunos avances hacia el cumplimiento de los objetivos reales de las SAIS. Sin embargo, en opinión de Juvenal, la administración hizo oídos sordos a todas sus propuestas y cuando llegó el momento de las elecciones, los técnicos de las SAIS manipularon los votos para que los candidatos de Chongos no fueran elegidos en cargos ejecutivos. Él también fue elegido delegado, dijo Juvenal Chanco, pero nunca logró una posición de poder. Los expertos de la SAIS lo hacían a un lado porque lo percibían como una espina, demasiado insistente. Los técnicos tenían mucha experiencia en lograr tratos con los delegados más dóciles. Fue horrible, dijo, una forma de prostitución. Hubo mucha corrupción dentro de la SAIS. Me contó que una vez le ofrecieron comprarlo. Vinieron donde él con un organigrama que mostraba todos los cuadros y flechas, los cargos y los niveles de sueldos. Para indignación de Juvenal, cayeron tan bajo que utilizaron a un vecino como emisario para tentarlo. ¿Cuál de estos cargos te gustaría?, le preguntó el emisario. Estos no los puedes escoger, están reservados para profesionales, pero estos y estos otros están disponibles para ti. ¿Por qué no eliges el que quieres? Y yo le contesté, no, mientras no soplen otros vientos en la empresa, yo no llego aquí, seguiré rechazándolos. Juvenal era en ese tiempo un estudiante universitario. Su paisano chonguino le respondió, eso es lo que han dicho otros, pero después de terminar sus estudios han venido a suplicar trabajo. Recordando esto, Juvenal me dijo, para mí fue una bofetada, más que una bofetada, algo que me ofendió y a la vez me llenó de orgullo. Me juré a mí mismo que nunca iría a trabajar, nunca iría a la empresa a pedir trabajo. Así es que, continuó, Chongo siempre se estuvo quejando y reclamando y nunca se lograba nada. La disminución de las tasas de ganancias en medio de una crisis económica hizo pensar que la empresa se iría a la quiebra. La dirigencia vio que el clima político estaba cambiando y que la empresa se estaba debilitando.
Era el final del segundo gobierno de Belaúnde y el inicio del régimen de García, y ambos gobiernos no necesariamente iban a defender más a la SAIS, pero los directivos de la SAIS continuaban diciendo que la SAIS estaba sólida. 5. Fue durante el gobierno de Alan García que las SAIS del departamento de Puno también colapsaron. Junín y Puno fueron los dos departamentos de la sierra en los que la ganadería de ovinos y vacunos era predominante y donde el gobierno de Velasco instaló la mayoría de las SAIS. Hubo coincidencias cronológicas, similitudes técnicas, así como diferencias en la forma en que las SAIS fueron desmanteladas en los dos departamentos. En ambos casos, las SAIS enfrentaban dificultades financieras, entre ellas la caída de los precios de la lana y de la carne de cordero. Caballero Martín, 1990b. En ambos departamentos, las comunidades vecinas demandaban la tierra, aunque con mayor insistencia en Puno, donde la reforma agraria de Velasco los había marginado de las tierras más que en Junín. En Puno, el gobierno de García desempeñó un rol más activo para forzar a las SAIS a reestructurarse que en Junín. Y en ambos departamentos, las violentas acciones de Sendero Luminoso jugaron un papel importante en la aceleración del proceso de colapso. Sendero Luminoso no pudo repetir en Puno el espectacular caso de saqueo que logró en la SAIS Cahuide, pero hubo muchos ingredientes, como la voladura de establos y la quema de la ONG de los sacerdotes Marignol, una institución de apoyo al campesino. Las órdenes que Sendero les dio en Puno a las autoridades provinciales, distritales y comunales para que renunciaran a sus puestos bajo la amenaza de asesinato fueron mucho más devastadoras. Si bien la amenaza planteada por Sendero Luminoso aceleró el proceso de disolución en ambos departamentos, aún no queda claro cuál fue exactamente el propósito detrás de estas acciones. En esta nota hago un breve resumen de cómo se desarrolló el conflicto en Puno, lo que contrasta con la historia de la SAIS Cahuide en el texto principal, la historia detallada que tuvo que ver con el final de la reforma agraria y la derrota de Sendero Luminoso en Puno se puede leer en el fascinante libro de José Luis Renique, La batalla por Puno, 2004. En 1986, en respuesta a las presiones internas y al crecimiento de sus federaciones, los campesinos exigieron que las SAIS les entregaran la tierra y amenazaron con invadir si no accedían. Contaban con el apoyo del Partido Unificado Marateguista, PUM, una fusión de BR-PCR y otros grupos más pequeños, así como de expertos técnicos que difundieron ejemplos de la desastrosa gestión de las SAIS. Por ejemplo, las contenidas en un volumen editado por Martín Escurra, Empresas Asociativas y Comunidades Campesinas, Puno después de la Reforma Agraria, 1987. Incluso el gobierno se dio cuenta de que las SAIS en Puno debían ser reestructuradas. El presidente García escuchó las insistentes demandas de los dirigentes comunales en una bien conocida reunión que sostuvo con ellos el 21 de septiembre de 1986. Él respondió: yo quiero reestructuración, yo no quiero invasión. Invasión significa muertos, invasión significa nuestra carne herida, invasión significa desorden, invasión significa ganancia para los vendedores del odio. Yo prefiero reestructuración justa, paulatina, progresiva, poco a poco, como toda una vida. Y vamos a hacerla hasta que vayan satisfaciéndose históricamente el conjunto de comunidades y las parcialidades. Vamos a hacerlo, eso les garantizo yo. Rimanacui, 1987, 2016. La demanda de disolución de las cooperativas fue apoyada por masivos movimientos regionales y urbanos progresistas, que también pedían mayor autonomía regional y apoyo económico para la crisis económica que se vio agravada por una severa sequía ocasionada por el Niño en Puno. Aun cuando ciertas partes del departamento estaban militarizadas para hacer frente a la creciente insurgencia de Sendero Luminoso, se desarrollaron de manera desafiante huelgas urbanas, manifestaciones masivas e invasiones de tierras. En enero de 1986, el gobierno había prometido distribuir 1 millón de hectáreas de las SAIS a las comunidades. Sin embargo, no pudo cumplir con los plazos porque se encontró con la resistencia de los directivos y beneficiarios de las SAIS, que se habían atrincherado. En cambio, en junio de 1986 comenzaron las invasiones de tierras con un levantamiento masivo coordinado que tomó 500.000 de hectáreas por su propia cuenta. Las invasiones continuaron durante 2 años más hasta que finalmente todas las SAIS fueron tomadas. Según Ethel del Pozo Begnés, 2004, 140-42, la disolución de las supercooperativas fue desordenada, controvertida, desagradable y rápida. En virtud de la presión inicial, las supercooperativas se vieron obligadas a ceder grandes extensiones de tierras a sus comunidades vecinas. Más tarde, las tierras restantes se dividieron en unidades más pequeñas para ser conducidas junto con las comunidades vecinas. Finalmente, debido a que los trabajadores
y directivos siguieron teniendo un interés personal en la tierra y en el patrimonio y complicaron el proceso resistiéndose a la reestructuración, los campesinos exigieron la disolución total de las empresas, la repartición del resto de la tierra y la distribución de los animales. Conforme el gobierno diseñaba rápidamente la devolución de la tierra, quejas de corrupción y contratación de ex administradores y miembros del partido aprista promovieron nuevas oleadas de invasiones de tierras posteriores a la reestructuración. Algunas de las comunidades que habían sido reestructuradas eran comunidades en el papel, creadas por ex empleados de las cooperativas y sus amigos. Así, mientras que las federaciones campesinas alegaban que habían tomado pacíficamente la tierra, Alan García voló a Puno para distribuir las mismas tierras que el día anterior los campesinos habían invadido, apoyados por el PUM y que exhibió pancartas. Alan García quería afirmar que fue el gobierno el que las entregó y no los campesinos los que las tomaron, o viceversa, dependiendo de qué manera uno quisiera interpretarlo. Víctor Caballero nuevamente hizo una contribución cuando, como miembro del ala izquierda del gobierno regional de Puno, fue contratado para diseñar y organizar la gestión de las tierras y los rebaños en ese departamento después de la reestructuración. Sus conclusiones se presentan en Caballero, 1990b. Aproximadamente en 1987, ellos estaban tan disgustados que en una de las asambleas comunales de Chongos llegaron a un consenso. Incluso si nos ofrecen la directiva, ya no vamos a aceptarles. En 1987, debido a que Chongos y las otras tres comunidades estaban temerosas de que su archirrival y vecina comunidad de Huasicancha fuera tentada a invadir las tierras pertenecientes a las SAIS que Chongos también reclamaba ancestralmente, la gente de Chongos, en forma silenciosa y desafiante, comenzó a ocupar tierras dentro de los linderos de la ex hacienda Antapongo, una estrategia destinada a formar un anillo protector con los pastores de Chongos para que observaran en caso hubiera problemas. Me di cuenta que la gente de Chongos estaba subrepticiamente invadiendo las tierras de Antapongo, posicionándose estratégicamente para aprovechar el momento en que la SAIS colapsara. Sin embargo, los otros delegados de la SAIS condenaron a Chongos por invadir las tierras de la SAIS y se llamó a la policía para que los expulsaran. A partir de ese momento, Chongos se convertiría en el enemigo más acérrimo de la directiva de la SAIS y una fuente de división entre los delegados de su asamblea. En 1987, las comunidades que habían sido excluidas de la adjudicación original de la SAIS en 1971 comenzaron a presionar a la CCP para que se reestructure el esquema de organización y logren acceso a las tierras de la SAIS. Víctor Caballero ayudó a enmarcar la propuesta y la puso a consideración de las comunidades. Sin embargo, los presidentes de las 26 comunidades socias originales de la SAIS rechazaron rotundamente cualquier intento de este tipo, teniendo en cuenta claramente que si la SAIS estaba al borde del colapso, no querían compartir el patrimonio con nadie más. Además, en 1987, Huasicancha había entablado una demanda contra la SAIS por algunas tierras que Chongos alegaba también le pertenecían. Chongos había reforzado sus límites desplazando nuevamente de manera desafiante a sus pastores dentro de las tierras de Antapongo. Juvenal Chanco me dijo que consultó a un periodista en Huancayo que había estudiado el caso y que éste le aseguró que la SAIS iba a perder el juicio que Huasicancha le había entablado para recuperar las tierras. Por lo tanto, Chongos también perdería. Asimismo, le advirtió a Juvenal que estuviera atento porque todos estaban en contra de la SAIS y lo que es peor, este periodista le dijo, todo el mundo también está contra Chongos. En ese momento, la subversión de Sendero Luminoso aumentaba la presión en Ayacucho, Huancayo y Huancavelica. Estaba en una situación de efervescencia en y alrededor de las dos principales SAIS, Cahuide y Tupac Amaru I. Este periodista le dijo a Juvenal que ni la subversión ni las fuerzas de la represión percibían ningún provecho ni sentían agrado por las actitudes recalcitrantes de Chongos. Le explicó a Juvenal que para los objetivos de la subversión, la comunidad de Chongos era un obstáculo, porque tenía una posición independiente que no les convenía a pesar de que estaban movilizándose para lograr cambios en las SAIS. A los reaccionarios tampoco les gustaba mucho la posición independiente de Chongos, porque también querían comunidades dóciles, y Chongos decididamente no tenía esta actitud. Juvenal me explicó la lógica, no le convenía a ninguno de ellos, ¿no? El 13 de mayo de 1987, bajo el liderazgo de la comunidad de Chongos, en Huancayo hubo una manifestación masiva en la que participantes de 12 comunidades pertenecientes a la misma margen del Valle del Mantaro, en la que se encontraba Laibe, exigían la reestructuración. Esto tuvo efecto, comenzaron las discusiones y negociaciones sobre la manera en la que la administración debía proceder, pero era una batalla perdida, porque por entonces un grupo cada vez mayor, entre ellos muchos empleados, estaba exigiendo una solución más rápida y fácil, es decir, la desactivación total de la empresa con la distribución de activos a las comunidades socias, ex trabajadores y empleados. Sendero Luminoso 6.
6. Sendero Luminoso y el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, actuaron en el Valle del Mantaro entre fines de la década de 1980 y los primeros años de 1990. Después de la severa represión militar en Ayacucho, Sendero Luminoso se extendió rápidamente a los vecinos departamentos de Junín y Pasco. En la Sierra Central estuvo presente en las escuelas y universidades, así como en las zonas urbanas y rurales. También estuvo presente en zonas de selva en el oriente. El MRTA tuvo presencia en las zonas urbanas, las universidades y controló dos zonas rurales en la sierra, con algunas bases adicionales en la selva alta. El MRTA y Sendero Luminoso fueron enemigos acérrimos y dedicaron mucha energía a luchar entre sí. Durante esos años, el número de ataques a la infraestructura aumentó de manera dramática a medida que su fuerza crecía. Tomaron organizaciones comunales, la administración de los pueblos y barrios urbanos. La Universidad de Huancayo fue un feroz campo de batalla entre la policía, la administración universitaria y los rivales revolucionarios de Sendero Luminoso y el MRTA. La ciudad de Huancayo se encontraba bajo dominio militar, pero a pesar del toque de queda establecido por las noches, eran frecuentes los enfrentamientos armados y con dinamita entre insurgentes y militares. En dos oportunidades, Sendero Luminoso convocó a un paro armado en toda la ciudad, durante el cual todos los negocios tenían que cerrar o hacer frente a las represalias. En la calle donde vivían mis padres, todas las paredes y casas tenían pintas de Sendero Luminoso, incluida una amenaza de muerte a cualquiera que las borrara. Los que se iniciaban en estas acciones y querían convertirse en militantes tenían que probarse a sí mismos cubriendo las paredes con estas pintas. Stan, 1991. En abril de 1989, el MRTA fue diezmado cuando sus columnas fueron capturadas por el ejército en Los Molinos, cerca de Jauja, cuando planeaban una incursión contra la ciudad de Tarma. La respuesta tardía del ejército frente a Sendero Luminoso fue la formación de comités de defensa campesinos, rondas campesinas, que vigilaban sus territorios comunales en estrecha alianza con los militares. El régimen de Fujimori estuvo más directamente involucrado y facilitó a las rondas campesinas transporte y fusiles para defenderse. Por otro lado, el ejército ocupó la Universidad de Huancayo. El gobierno de Fujimori instaló jueces sin rostro en Huancayo y en todo el país, y llenó la cárcel de alta seguridad con terroristas y presuntos terroristas. A diferencia de lo que sucedió en Ayacucho, en la Sierra Central, Sendero Luminoso no tuvo un largo periodo de incubación, ya que la iniciativa provino de cuadros que huían de Ayacucho. Sin embargo, sus acciones fueron más amplias y desesperadas, a pesar de su corta duración. La información estadística sobre los altos índices de violencia durante esos años fue recopilada y publicada por una ONG de Huancayo, denominada Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural, 1992. Sendero Luminoso también tenía su propia agenda, la destrucción, lo que estaba logrando a través de sus agresiones y amenazas. La carrera política tenía que ver con cuál de las tres soluciones se iba a aplicar. Ese año Sendero Luminoso intensificó sus ataques. Volaron el puesto policial en Chongos, destruyeron los proyectos comunales en el pueblo vecino de Jarpa y amenazaron a los dirigentes de la comunidad obligándolos a renunciar y desistir de las discusiones acerca de la reestructuración. Enviaron intimidaciones apoyándose en intentos de asesinato contra los gerentes de la SAIS. Utilizaron dinamita e incendios premeditados como armas disuasivas. También quemaron parte de las instalaciones de la SAIS en Runatuyo, Punto, Acopalca y asesinaron a dos hombres, Víctor Lozano, dirigente campesino y trabajador de una ONG, y al antropólogo Manuel Soto. El 19 de junio de 1988, mientras la SAIS estaba realmente agonizando, la comunidad de Chongos entró formalmente a las tierras de Antapongo y las tomó sin oposición y sin la fanfarria que suele acompañar a una toma de tierras. Se trataba de una medida preventiva para asegurar que los intereses de Chongos se mantuvieran vivos en medio del caos que estaba poniendo en peligro a toda la zona. En un momento posterior, en enero de 1989, Sendero Luminoso obligó a una distribución del ganado del Laibe entre los miembros de la comunidad y alentó el saqueo de los cercos, los techos y cualquier material que pudiera llevarse. El 13 de enero de 1989, Sendero Luminoso voló y quemó todas las construcciones de la hacienda Laibe y las instalaciones de la planta de procesamiento de leche. Un par de días más tarde ocurrió lo mismo en Antapongo, 7. Dos narraciones acerca de la destrucción de Laibe y Antapongo corroboran las versiones de las memorias personales de Juvenal Chanco y de Luz Goizueta. Rodrigo Sánchez, 1989, quien tiene una larga trayectoria de investigación y de trabajo en las ONGs de Huancayo, escribió un esclarecedor panorama después de la destrucción de la SAIS Cahuide.
En lugar de preguntarse por qué colapsó, como muchos expertos habían pronosticado en años anteriores, él se pregunta por qué las SAIs habían sobrevivido durante tanto tiempo a pesar de su inherente debilidad. Sánchez señala que la insistencia de las comunidades en la urgencia de la reestructuración fue pacífica, democrática, no violenta ni desesperada en la medida que intentaron frustrar la agenda de destrucción total de Sendero Luminoso, 1989-97. Nelson Manrique, historiador y también huancaíno, publicó dos narraciones muy bien documentadas, 1989-2002 en español, 1990-91, 1999-98 en inglés, sobre la insurrección en la Sierra Central ocurrida entre 1982 y 1989. Ambos autores coinciden en que la incursión de Sendero Luminoso en la SAIS fue oportunista. Son relatadas por ellos como actos de destrucción contra el Estado, los cuales debían ser entendidos de la misma manera que la voladura de líneas de transmisión o de puentes. En el caso de la SAIS Cahuide, Manrique, al igual que Sánchez, llega a la conclusión de que el impasse entre las comunidades y la intransigente personal directivo por la reestructuración fue una oportunidad para Sendero Luminoso, que estaba buscando traerse abajo a la directiva. Sendero Luminoso no tenía ningún plan reformista, salvo la destrucción y el control territorial total. Manrique supone que tuvo como objetivo dejar las zonas rurales libres de cualquier otra influencia. De ahí el asesinato de autoridades, la voladura de las vías de comunicación y los ataques a la ONG de Jarpa, un pueblo en el que Sendero Luminoso gobernó durante un mes, con el fin de crear territorios liberados, preparando el enfrentamiento final entre ellos y el ejército. Las narraciones de Sánchez y Manrique no mencionan el grado de infiltración de Sendero Luminoso en las SAIS, tal como lo describen los narradores en este capítulo. Juvenal Chanco sin duda quería transmitirme que Chongos, a pesar de sus diferencias con las demás comunidades socias, apostaba por la reestructuración y se oponía firmemente a Sendero Luminoso, que combinaba actos de destrucción con el control militar sobre las comunidades. Sin embargo, era evidente que él estaba perdiendo el control sobre sus comuneros. Juvenal lo único que podía hacer era observar con consternación el saqueo autorizado por Sendero. En cualquier caso, Juvenal señaló que por esa época Sendero Luminoso ya había infiltrado en gran medida a los trabajadores de la SAIS y perpetrado numerosos actos de vandalismo. Acusó a los trabajadores de la SAIS de llevar a Sendero Luminoso a Chongos. Cuando llegaron, los cuadros engañaron a las tres partes contendientes con relación a lo que Sendero iba a hacer con las tierras de Antapongo. Sendero Luminoso les aseguró a los comuneros de Chongos: Antapongo es de ustedes. A los trabajadores de Antapongo les dijeron: Antapongo es solo para los trabajadores y no para las comunidades. A Huachicancha le dijeron: ustedes van a recuperar Antapongo, los trabajadores de Antapongo no entrarán allí. En otras palabras, me dijo Juvenal Chanco, mentiras, falsedades. Luego señaló que el saqueo del AIBE fue caótico. Cada uno agarró lo que podía, mientras que en Antapongo los comuneros y los dirigentes de Chongos lograron persuadir a los cuadros de Sendero Luminoso para que realizaran una distribución más ordenada de ganado vacuno y ovino. Dijo que las cuatro comunidades reunieron todos los animales. Una parte se reservó para las empresas comunales previstas, otra parte se dio como compensación a los ex trabajadores, recibiendo cada uno un número de ovejas correspondiente a los años de servicio en la empresa, y el resto se distribuyó entre los comuneros. Incluso en esta distribución se respetaron ciertas credenciales de compromiso, actividad y residencia en la comunidad. Los comuneros activos recibieron más ovejas que aquellos residentes en Huancayo que mantenían casas en Chongos o que simplemente estaban de paso. Juvenal se volvió más enfático. Dijo que la dirigencia se oponía firmemente a cualquier acto de destrucción de las instalaciones de Antapongo, pero los comuneros no querían escuchar. Fueron allá para destruir, para sacar las calaminas de los techos, a sacar la madera, a enrollar la mayor cantidad de alambre de las cercas que podían, a apropiarse de todo lo que servía. Vivir con miedo y morir de terror. Ahora es útil mirar atrás, escuchar lo que los técnicos de la SAIS pensaban acerca de los agitadores, de los terroristas y de los comuneros. Plinio Dionisio retoma el cuento donde lo dejó, regodeándose de los éxitos tecnológicos en la instalación de un enorme proyecto lechero en Laibe. Plinio admitió que siempre hubo problemas sociales y que Laibe era el principal objetivo. Había, dijo, personas pertenecientes a las organizaciones comunales que se acercaban hasta Laibe a preguntar: ¿cuánto gana un pastor? ¿Qué beneficios tiene un administrador? ¿Por qué es que un administrador tiene que tener una cocinera? ¿Por qué es que un administrador tiene que vivir en esas casas lujosas? En su recuerdo, estas personas se llamaban a sí mismas miembros de los grupos de estudio.
Plinio Dionisio supone que fueron alentados por las ONGs que operaban en esas comunidades, instigando una postura crítica en contra de las SAIs. Los delegados se referían constantemente a las nociones de igualdad, así dirían, por ejemplo, ¿por qué a la madre gestante de Chongos no se le da leche y carne? ¿Por qué solamente a los trabajadores de la SAI se les da leche y carne? ¿Por qué se vende la leche en Huancayo y no se vende en Chongos Alto, en Huasicancha y en otros pueblos? Ok, respondieron los gerentes, venderemos leche en los pueblos a precio de costo. Y se vendió leche, y al principio la gente compraba, pero después los camiones regresaban con grandes cantidades que no habían vendido, por lo que se suspendió. Plinio Dionisio percibía que siempre hubo descontento, que siempre hubo cierto descontento. A medida que la situación se fue desarrollando, los subversivos agarraron a la gerencia como un objetivo. Rolando Quispe, cuyo trabajo era supervisar a las comunidades, supone, al igual que todos los administradores, que el origen de ese descontento se remota a los promotores de Cínamos, que sembraron la semilla entre los comuneros diciéndoles, esto es de ustedes, ustedes tienen que administrar, ustedes son los legítimos propietarios. Los campesinos habían respondido, ¿cuándo nos vamos a sentir como los dueños? ¿Por qué no podemos decidir ahora? Los técnicos tuvieron que explicar que ellos tenían que trabajar de acuerdo con lo establecido en los planes debidamente aprobados por los delegados campesinos. Los comuneros rebatían esto con desconfianza y sospechaban que había corrupción. Si los técnicos vendían algunas existencias, los cuestionaban. ¿Por qué ellos tienen autorización para vender y no nosotros? El administrador tiene autorización para 4 o 5 kilos de carne a la semana y yo, que soy el propietario, ¿por qué no lo tengo? Quispe suponía que las relaciones entre las SAIs y las comunidades vecinas eran tensas debido a que todo lo que ellos hacían era muy visible. Los camiones de las SAI salían de las puertas del AIBE cargados con queso y leche. Los comuneros veían todo eso y no se les daba nada. Continuó contando cómo entre 1983 y 1984 la SAIS Tupac Amaru I había solicitado protección policial para sus unidades frente a los ataques terroristas. La SAIS Cahuide, por las mismas amenazas, hizo lo mismo, de manera que se colocaron contingentes policiales en todas las unidades de producción. La policía llegaba en pelotones de 10 a 12 hombres y la empresa les proporcionaba abundante carne y comida, alojamiento, transporte y otras facilidades para mantenerla contenta. Por supuesto, la policía cometió su cuota habitual de abusos. Se emborrachaban y había peleas, intimidaban a la gente haciendo disparos peligrosos con sus armas de fuego, se involucraban con las mujeres, requisaban alimentos a los campesinos y los extorsionaban todo el tiempo. Así pues, los delegados comuneros presionaron por una moción para expulsarlos. El gerente general les advirtió, bueno, tenemos que asegurarnos que la policía no abuse de su posición, pero necesitamos su protección, no los podemos dejar ir. No, dijeron los delegados, ellos están cometiendo abusos. Los delegados gritaron, expúlsenlos, expúlsenlos. Esto no puede ser, dijo finalmente el gerente. Ok, vamos a votación. Así, actuando sobre la base de principios democráticos, la SAI solicitó a la policía que se retire. También se retiró el servicio de inteligencia, dejándolos desprotegidos en un espacio totalmente abierto. A medida que las acciones de Sendero Luminoso se volvieron comunes en el nivel nacional, eligieron a las SAIs del centro del país como uno de sus blancos. De acuerdo con un estimado, entre 1983 y 1990, la SAIS Cahuide sufrió 13 ataques y la SAIS Tupac Amaru 10. Plinio Dionisio recuerda uno de esos ataques al AIBE, en 1983, donde dinamitaron, quemaron y destruyeron las instalaciones. ¿Pero quiénes eran? Plinio piensa que tal vez 10 a 15 miembros de Sendero Luminoso estuvieron allí como dirigentes, pero había 60, 80 o 100 personas involucradas. ¿Quiénes más podrían ser sino la gente de la zona? Tal vez incluso sus propios trabajadores estuvieron involucrados. Un informante le había dicho a Plinio que un trabajador de la unidad Antapongo de la SAIS fue visto echándole gasolina a un tractor para quemarlo. Al día siguiente, Plinio Dionisio cautelosamente exploró esa posibilidad en una conversación con el trabajador. ¿Por qué estás así medio trasnochado? ¿Dónde estuviste anoche? Estuve acá en mi casa durmiendo, respondió el trabajador. No es así, estás mintiendo, dijo Plinio. Estuviste en Laibe, ¿no? Sí, doctor, admitió el trabajador. Era terrible. Plinio se estremece al recordar. No podíamos confiar en nuestros delegados, ya no sabíamos qué trabajadores tenían qué planes respecto a nosotros. Tanto Plinio Dionisio como Rolando Quispe recibieron amenazas anónimas entre los años 1984 y 1988. Rolando me contó esta historia. Recuerdo claramente, yo estaba en Guari en ese entonces, recibí un papel diciéndome que tenía que renunciar y me ponían un plazo, y si no me iban a liquidar, de manera que pensé para mí mismo, ¿será cierto? No estaba seguro, era un pedazo de papel arrugado, manuscrito con lapicero rojo.
Después de quedarme con la duda por un momento, decidí, se lo voy a decir a Lucho Salazar, el gerente general de Cahuilla. Después de todo, él es el jefe y si pasa cualquier cosa me lo puede reprochar. Así fui y se lo conté y él me contestó. No te preocupes, Rolando, tú tienes una carta, yo tengo todas estas. Rolando hizo un ademán con ambas manos para indicar una gran ruma de papeles. Se rió nerviosamente. El 4 de abril de 1988, Lucho Salazar fue avaleado. Rolando Quispe fue elegido para reemplazarlo. Fue el último gerente de la SAIS. Él continúa señalando. En esos días no dormíamos en el mismo lugar, teníamos tres diferentes lugares en los cuales esconderme, y no le decía a nadie cuál era el que iba a elegir. En realidad no dormía. Cuando regresábamos al pueblo, suspirábamos de alivio y nos desfogábamos emborrachándonos. Pero en realidad tampoco pasaba las noches en mi casa de Huancayo. Me movía entre la casa de mi mamá, de mi suegra y de mis amigos. Comencé a tener síntomas psicológicos y apliqué mis conocimientos de veterinario para curarme. Así como le damos a las vacas fuertes dosis de vitaminas cuando están bajo estrés, yo devoraba vitaminas. En las calles, si veía a alguien corriendo, me agachaba. Plinio Dionisio recuerda que el temor a recibir un disparo tuvo un grave impacto sobre la forma en la que comenzó a gestionarse la empresa. La mayoría de los técnicos abandonaron sus puestos de trabajo en las unidades de producción. Si Plinio había programado una visita a una de ellas y tenía algún tipo de corazonada, aplazaba el viaje y trataba de delegar la responsabilidad. Sus subordinados también se negaban a ir diciendo, no, no voy a ir, es demasiado peligroso. Ya nadie estaba seguro de las personas con quienes hablaban. Podía ser el cajero, el contador o es otra persona, estar involucrado. Uno no podía siquiera tener una opinión sobre cualquier cosa. Si uno decía algo en contra de ellos, uno podía ser liquidado. Si uno decía algo a favor de ellos, existía la posibilidad de verse sometido a interrogatorios y torturas por parte de los militares. Los trabajadores se volvieron insolentes. Fácilmente daban la siguiente respuesta amenazadora. Ya veremos. Alrededor de los años 1987 y 1988, justo antes del fin de la SAIS, los síntomas se hicieron más inquietantes. Los trabajadores se volvieron muy cooperadores, los comuneros eran corteses y complacientes, y añadió, pero había un silencio, una especie de silencio que carambas, a uno lo ponía nervioso. Ellos hacían su trabajo, ellos observaban. Plinio Dionisio renunció por presión de su familia antes de que la SAIS colapsara. Por otro lado, Rolando Quispe de repente se vio cumpliendo una función heroica que no deseaba, que asumió tímidamente. Cuando el gerente fue atacado, se convirtió en gerente general. Contó que su esposa se opuso. Ella le reclamó, ¿qué obtienes de esa empresa? Estás ganando una fortuna. Vamos, salte de una vez. No le hizo caso. A mí me dijo, ahí uno puede notar la condición de varón, de persona responsable. Como en los buenos tiempos, yo había escalado posiciones, me sentía comprometido, pero la cuestión de honor también es importante. Yo recordaba cómo había hecho declaraciones públicas de las que llegué a arrepentirme. El espíritu de la empresa, me ofrezco a hacer esto, a hacer aquello, yo la defenderé. Ahora que la perdíamos, iba a correr como una rata. Uno como varón, ¿cómo queda frente a las personas con quienes ha trabajado? Cuando tocaron a Lucho, al gerente, yo asumí el cargo en su reemplazo, y ahora que me necesitaban, iba a retroceder, decir que no. Mirándome tímidamente me dijo, bueno, yo estaba allí solo, no había alternativa. Rolando Quispe describe una de sus últimas salidas a Runatuyo. Había habido robos y los trabajadores estaban muy desmoralizados, lo necesitaban. Bueno, voy a ir, dijo. Les pidió apoyo a dos policías para que lo acompañen en la camioneta Datsun doble cabina de la SAIS, la cual era fácilmente reconocible. Salieron de Huancayo temprano por la mañana. Él iba en el medio del asiento de atrás con un policía a cada lado. Los tres llevaban los rostros cubiertos con capuchas a lo largo de las 6 horas que duró el viaje. Tuvieron que atravesar por pueblos que estaban tomados por Sendero Luminoso. La situación estaba muy agitada y Rolando rezaba. En el camino vieron a tres jóvenes que caminaban por la carretera llevando sus mantas de colores, kipis, amarradas a la espalda. Uno de los policías estaba tan nervioso que echaba espuma por la boca. Se bajó del carro y apuntando a los jóvenes con su ametralladora, gritó tartamudeando con una voz de mando que se mezclaba con los espasmos del miedo. ¡Párense, carajo! ¡Muéstrenme los quispis! Rolando estaba seguro que esos muchachos estaban a punto de morir. Sin embargo, abrieron sus bultos y mostraron a la policía que llevaban sus chimpunes de fútbol. Estaban regresando de un partido. Recuerda el alivio que sintió por los jóvenes que se habían salvado con las justas de que les hubieran disparado, pero también por sí mismo, al imaginarse las consecuencias que un incidente como ese hubiera tenido para él. Al llegar a Runatuyo, se quitó la capucha, actuó como un líder, inspeccionando, daba aliento, disipando el miedo y tratando de levantar el ánimo. Pero su corazón no estaba ahí, solo pensaba en el viaje de regreso. Era muy consciente de que sin importar cuán valientemente hubiera actuado pronto podría estar muerto.
Él sabía que la SAIS tenía los días contados, sin embargo se mantuvo en ella, desempeñando su rol con cautela y con la esperanza de ser capaz, al menos, de llevar a cabo sus funciones sin demasiada deshonra hasta el momento de la entrega. Eso era lo único, se trataba de querer ser, digamos, heroico y defensor de tus principios, pero yo había aceptado, ¿no? Así fue. El Parque 15 de Junio, Sais de Huancayo. Simón Mesa es contador de una embotelladora de bebidas gaseosas, Bebidas Venus. Nació en 1949 en Potaca, una comunidad socia de la Saizcahuide y una de las pequeñas comunidades que estaba bajo la influencia de Chongos. Su abuelo fue un pastor de Laiva en la época de la hacienda. Simón tuvo la suerte de ir a la escuela y de graduarse en la sección comercial del Santa Isabel, la misma escuela secundaria de Huancayo, a la que yo también asistí. Fue contratado por la SAIS en 1974 en virtud de una política dirigida a brindar en forma preferencial oportunidades de empleo a los hijos calificados de comuneros o de trabajadores. Lo encontré accidentalmente en Huancayo en 1996. Yo fui a la sede de la ex SAIS en el Parque 15 de Junio y vi que el edificio se había convertido en una escuela comercial privada. Pregunté si alguien conocía algún empleado de la ex SAIS con quien pudiera hablar. Me indicaron que me dirija a Bebidas Venus, a 2 cuadras de la ex oficina de mi padre. Cuando me presentaron al señor Mesa, que estaba sentado en su escritorio, le pregunté si sabía dónde podía encontrar los documentos de la SAIS, dado que estaba interesado en la historia de la reforma agraria. Él me miró y dijo: nosotros quemamos todos los papeles en el patio del edificio de la SAIS. Consternado, le pedí que repitiera lo que acababa de decir. Nosotros quemamos los papeles por orden de Sendero Luminoso. Repitió. Totalmente sorprendido, le pregunté si tendría algún problema en contarme sobre eso. Finalmente lo hizo después de eludirme intencionalmente varias citas. Nos reunimos después de su jornada laboral. En una clara situación de nerviosismo controlado, sugirió que fuéramos al edificio de la SAIS, en el Parque 15 de Junio, para pedir prestado un aula vacía para poder hablar tranquilos. Nos sentamos en uno de los bancos de la escuela y él seguía sintiéndose incómodo, conciso en sus respuestas y con miedo a lo largo de toda la entrevista, nostálgico como estaba, espiando por las calles en busca de alguna memoria de mi padre en los sitios que frecuentaba. Yo también me sentí muy conmovido durante esta entrevista. La oficina de mi padre había sido ligeramente dañada por los efectos de una bomba en un ataque, y en una ocasión, caminando por la avenida Giraldes, él recibió una lluvia de astillas de vidrio como consecuencia de otra bomba que explotó dentro de una tienda. Mi propia inquietud ayudó a Simón, aunque lo premiaba, a contestar muchas preguntas. Simón Mesa fue un empleado satisfecho, trabajó en varios puestos como contador y fue ascendiendo. En 1987, cuando comenzaron los problemas, era jefe de caja. En ese momento había 80 empleados. La política de contratación de hijos de comuneros había cambiado la composición social del lugar. 60% de los empleados eran hijos de campesinos, y aquellos de la margen del Laibe, del Valle del Mantaro, Chongos incluido, tendían a predominar. Le pregunté si en el lugar se había generalizado la política y él respondió que la política siempre estuvo presente. Describió cómo los antiguos empleados de la época de la hacienda se burlaban de los hijos de los comuneros y cómo los empleados del área de producción desvirtuaban el trabajo de la división de desarrollo diciéndoles turistas. Solía ir allí, solía ir con ellos a las asambleas en las comunidades donde el personal presentaba los balances. Él tenía que responder preguntas hostiles de los comuneros, ya que cada trabajador y cada empleado aparecía mencionado por su nombre, rango y nivel salarial en los informes mimeografiados que distribuían. A los comuneros les gustaba más que nada escoger un nombre en la lista para desprestigiar las aptitudes de esa persona, cuestionaban la validez de su trabajo y responder con indignación frente a las cifras de los salarios. Sin embargo, cuando visitaban su comunidad de origen, notaba que muchos de sus amigos y familiares buscaban oportunidades para trabajar por un sueldo y un seguro fijos, también para obtener la ración de carne y de mantequilla que la empresa distribuía entre su personal. Siempre tenía presiones para conseguirles puestos de trabajo. En 1986 se estaba haciendo evidente que Sendero Luminoso había comenzado a infiltrarse entre los trabajadores de la SAIS y que cada vez era peor. Me contó cómo en 1987 había sido víctima de un ataque armado. Varios empleados, él mismo y el conductor regresaban del AIBE después de una venta de ganado. Tenían mucho dinero en efectivo, 380.000 soles, equivalente a cerca de 47.000 dólares, en la camioneta. Ya oscuro y bajando por una estrecha carretera llegaron a un punto en el que había un camión detenido que los dejó pasar. Luego se encontraron con un segundo camión que avanzaba lentamente por una cuesta empinada hasta que llegaron a una curva pronunciada. Fingiendo que no podía completar la curva y que tenía que retroceder para volver a hacerlo, los demoró sin dejarlos pasar. El camión que estaba detrás de ellos rápidamente los alcanzó, los detuvieron. Hombres armados, enmascarados, saltaron de ambos camiones. Eran los cumpas.
de compañero, un término que se utilizaba para los senderistas, los que luchaban por la revolución, buscando al ingeniero Lucho Salazar. Dijo, dispararon a quemarropa y una bala le cayó al chofer. Sabían lo del dinero porque abrieron la puerta para agarrar el maletín. También asaltaron al carro que venía detrás. El conductor de ese carro tenía las manos atadas y se llevaron las llaves de la camioneta. Datsun de la Sais. Les ordenaron que permanecieran en ese sitio durante 1 hora y media y les advirtieron que si se movían, los iban a volar con una granada. Los cumpas subieron en el primer camión. El conductor estaba sangrando. Por favor, mis hijos, sálvame, sálvame, voy a morir, pedía. Simón hizo lo imposible para encender el carro en contacto directo y arrancó a pesar de la amenaza. No pasó nada. Pasaron por un puesto de control de policial en el valle para informar del asalto, pero los asustados policías los dejaron pasar y se escondieron en el interior de su edificio en lugar de perseguir a los ladrones. En Huancayo, Simón llevó rápidamente al herido a la clínica donde los trabajadores estaban asegurados. Allí el personal se negó a admitirlo porque la ley estipulaba que una persona herida de bala requiere un informe policial para ingresar como paciente. Mesa fue a otra clínica y también lo rechazaron. Luego llamó por teléfono al ingeniero Lucho Salazar, quien hizo algunas llamadas telefónicas y le dijo a Mesa que regresara a la primera clínica. El carro se paró. Felizmente el chofer sobrevivió, pero los médicos no pudieron sacarle la bala de la cabeza. Él está bien ahora, pero a veces pierde el equilibrio como si estuviera borracho. ¿Y cuántos murieron?, pregunté. El ingeniero Cap Chenlaive asesinado. Lo colgaron en una lámpara de alumbrado público en la placita que tienen en el parque. Un trabajador llamado Palomino era de Punto, lo trajeron a él y a otros 3 al valle y en una esquina oscura en el pueblo de Santa Rosa de Ocopa, cerca del convento franciscano, los mataron. Lucho Salazar y sus guardaespaldas lo agarraron cuando salía de su casa. Un muchacho que aparentemente trataba de venderle un periódico le disparó a quemarropa y lo hirió de muerte. 2 comuneros en la comunidad de Rockchac. 9 como resultado de ataques, pero hay más. Esos no cuentan, ¿no? Le pregunté a Simón si lo habían amenazado. Sí, en 2 oportunidades, pero no me localizaron, de manera que fueron a mi casa y le encañonaron a mi hija. Continuó recordando cómo en las asambleas demandaban insistentemente que desactivaran las AIS, incluso a pesar de que la gerencia tardíamente estaba proponiendo planes de reestructuración. El día en el que se había programado una asamblea general ordinaria, las comunidades llevaron a cabo la toma total del edificio, pero para ese momento ya había ocurrido el asalto al AIBE y a las otras unidades. Simón respondió a mi pregunta sobre lo que había sucedido a la oficina donde estábamos conversando en ese momento. Nada, se desactivó totalmente, nadie dio la cara, las oficinas estaban desiertas. Los empleados rápidamente crearon un sindicato oficial para proteger sus intereses, los fondos de pensiones, indemnizaciones, etc. Mesa fue elegido representante. Corrió a la policía en busca de protección porque existían activos importantes que debían ser resguardados, documentos, cuentas bancarias, las tierras de la Esperanza, la maquinaria, los camiones, pero fue en vano. No pude encontrar al representante legal de la SAIS que estaba escondido. El gerente renunció. Todos estaban no habidos. Los delegados de la comunidad habían regresado a sus pueblos para obtener su parte de la distribución de ganado. ¿Quién se quedó en la oficina? El portero, dijo riendo nerviosamente. Los miembros del sindicato también se escondieron, tuvieron que permanecer fuera del edificio puesto que también estaban amenazados, pero al final Mesa y otros colegas comprometidos, trabajando en forma encubierta y temiendo por sus vidas, organizaron la distribución de lo que quedó entre los empleados, buscaron a las personas cuyas firmas estaban registradas en los bancos para poder retirar fondos del banco, luego hicieron un fondo común con el dinero. Se distribuyeron entre ellos todos los muebles de la oficina, las filmadoras de la división de desarrollo, las máquinas de escribir y calculadoras. Se comenzó a hacer una relación con la intención de distribuir los fondos de acuerdo a la antigüedad, pero ¿cómo podía decirlo? Dudaba, se atragantaba. Por último logró decirlo. Los terroristas habían participado en la reunión y establecieron las condiciones. Surgió un insistente clamor. Tiene que ser igual para todos. Darle prioridad a aquellos que tienen más años de servicio es una doble recompensa. Han tenido más tiempo para robar. Simón intentó reírse, pero no lo logró. Cada empleado obtuvo tierras en La Esperanza, un importante trozo de potenciales terrenos urbanos que se encuentran muy cerca de la ciudad. Simón Mesa se sintió extremadamente incómodo con mi siguiente pregunta. Fue acerca de si Sendero Luminoso había recibido alguna parte del botín. Él me miró desesperado y preguntó, ¿esta entrevista es confidencial? Yo le aseguré que no era peligroso, que me dijera lo que necesitaba decirme. 8. Simón Mesa me autorizó a publicar esta parte. En diciembre de 2006 lo llamé por teléfono desde Lima para preguntarle si pensaba que ahora era factible decir lo que él me había contado de manera confidencial. Él estuvo de acuerdo.
Lo exigieron, me ordenaron que vendiera el grifo, los camiones, la maquinaria, y ellos también sacaron su parte. Sí, dijeron, necesitamos esta suma para apoyar a los compañeros que están andando en las alturas, para su alimentación. Me ordenaron que vendiera un camión Volvo y una parte fue para ellos. Así fue. Después la represión llegó a Huancayo y Simón Mesa comenzó a temer por su vida. Pasó a la clandestinidad, dejó a su familia y se alejó de Huancayo. Dado que dos militantes de Sendero Luminoso sabían su nombre, conocían su rostro y la dirección de su casa, podía quedar implicado y era peligroso. Vagó por el sur del Perú como vendedor ambulante de ropa usada. 2 años más tarde se enteró que las columnas de Sendero Luminoso que habían comandado la desactivación de las SAIS habían sido capturadas por el ejército. Los dos senderistas que lo conocían estaban en la cárcel de alta seguridad de Huamancaca, cerca de Huancayo. En ese momento los homicidios por venganza entre presos eran muy comunes dentro de la cárcel. Mesa se valió de algunos amigos para hacer una investigación secreta y descubrió que los dos miembros de Sendero que lo podían identificar tuvieron muertes violentas en la prisión. De esta manera la situación cambió para Simón y decidió regresar con su familia. Encontró un trabajo en Bebidas Venus. Incluso antes de que Mesa se escondiera, había tensión entre los ex empleados y delegados de las ex comunidades socias. Los delegados merodeaban alrededor de Huancayo en busca de bienes de las SAIS de las cuales poderse apropiar. Les habían preguntado a los ex empleados, ¿y qué hubo de las tierras que la SAIS compró en el valle? ¿Y qué hubo del taller de mecánicas? ¿Dónde están los fondos de las cuentas bancarias? Las comunidades organizaron saqueos por sorpresa para recuperar los bienes que consideraban legítimamente suyos y no de los empleados. Se acordó una reunión entre los representantes de los ex empleados y los representantes de las comunidades. Los ex empleados dieron una oferta. Les darían $10.000, 2 camiones que habían quedado y el edificio de Huancayo a los representantes legítimos de todas las 29 comunidades. Los delegados se negaron. En cambio, querían saber exactamente lo que había sucedido con todas las propiedades de la SAIS. Todo bajo inventario. Queremos que rindan cuentas exactas de lo que han hecho. Los ex empleados respondieron que no aceptarían, en cambio, irían a juicio. Los abogados hicieron su agosto de todo esto. Un escrito por aquí, una demanda por allá, un soborno para la policía de investigación por otro lado, era la de nunca acabar. Y mientras el proceso judicial iba avanzando lentamente, Mesa liquidó apresuradamente lo que todavía quedaba y distribuyó el dinero entre los empleados. Incluso tuvieron que defender las valiosas parcelas urbanas que habían logrado en La Esperanza. Paccha. La ex comunidad de las SAIS estaba enojada con el hecho de que los empleados se hubieran agarrado a La Esperanza. Paccha organizó una invasión de La Esperanza que tuvo que ser repelida por los ex empleados. Una vez más, el teatro de la ocupación de tierras fue puesto en escena a plena vista de la prensa de Huancayo, el sistema judicial y los incrédulos ojos de la ciudad. Los ex empleados tuvieron que defenderla como invasores pobres, de otros invasores más pobres. Día y noche se turnaban para vigilar sus propiedades. Sufrieron mucho tratando de defenderse frente a los intentos de los comuneros. Al final, lo único que quedó fue el edificio del Parque 15 de Julio. El sindicato había alquilado el edificio a nombre de las ex comunidades socias y después de un tiempo las personas que alquilaron el edificio se lo compraron a las comunidades. Mesa ya no participó en esa transacción. Así acabó la SAIS, dijo con tristeza. ¿Y cuándo quemaron los papeles?, le pregunté. Los documentos se quemaron en febrero de 1989. Eso se hizo porque los miembros de Sendero Luminoso le ordenaron. La orden de reunir a unos 10 ex empleados fue transmitida a un par de personas, quienes a su vez la comunicaron al resto. Debían reunirse a las 3 de la mañana y una vez ahí recibirían sus órdenes. Mira, dijo uno de los compañeros de trabajo, tenemos que desaparecer todo tipo de documentos. Si no lo hacemos, dicen que estaremos implicados debido a esos documentos. No debe quedar nada. Mesa describe cómo se sintió. Daba pena, pero ¿qué se iba a hacer? Risas. Si hay amenaza, no hay alternativa. Todos nos estábamos viendo entre nosotros y si una persona retiraba un documento, los otros decían, se está llevando papeles a su casa. Todos los archivos se quemaron, las memorias anuales, las actas de la asamblea, el registro de ventas, todo lo que hubiera servido más adelante se quemó. Cuando Simón Mesa terminó su historia, había silencio en la escuela del Parque 15 de Junio. Yo me había fumado un paquete entero de cigarrillos y él se veía agotado. Lo llevé a un bar y pedí pisco. Yo estaba aturdido, pero él se relajó. Después de un par de tragos me preguntó si le iba a pagar por la información que me había dado. Le dije no. Chongo Salto liberado. Los 6 meses de 1989, durante los cuales Sendero Luminoso gobernó brutalmente Chongos, y la etapa inmediatamente posterior, el establecimiento de una zona de emergencia bajo control militar, son los recuerdos más dolorosos de los chonguinos. Encontré mucha reticencia a hablar de este periodo.
En el momento de mi visita en 1994, todavía no era muy seguro hablar demasiado acerca de la historia oficial que los chonguinos y el gobierno habían creado conjuntamente. Había temas sobre los cuales todo el pueblo había colocado un manto de silencio entre ellos y definitivamente para los foráneos. La normalización, como una política de Fujimori para no hablar ni enjuiciar a nadie por violaciones a los derechos humanos, aún se encontraba en plena vigencia en la zona. Por lo tanto, me encontraba en desventaja por falta de lo que para la gente local era conocimientos comunes, que ellos asumían que yo tenía, pero que para ellos era demasiado doloroso explicarme. Manejando la inquietud con nerviosismo, a menudo no me atrevía a pedir aclaraciones. Luz Goizueta, una estudiante de Derecho, habló con nosotros en el restaurante de su madre, donde entramos a comer después de terminar nuestra entrevista con Juvenal Chanco. Ella estaba detrás del mostrador con un secador de platos en la mano, mientras que Dani y yo nos sentamos en una de las mesas de fórmica con nuestros platos a medio comer. Escuchamos consternados y también con la intención de no romper el hechizo. La madre de Luz es de Chongos y añora la vida en el campo pese a que está a tiempo completo a cargo de su casa de clase media en Huancayo, donde Luz estudia en la universidad. Por lo tanto, siempre que le es posible, la madre de Luz se va a Chongos para organizar la producción de sus chacras y abre su restaurante para venderle comida a la población que está de paso. Los fines de semana o cuando no está en clases, Luz se va a Chongos. Luz Goizueta nos contó que en diciembre de 1987 ella participó en la distribución del ganado en Antapongo. A todos los miembros de la comunidad se les despertó de madrugada y fueron llevados a pie por los cerros y a través de las llanuras hasta la sede de Antapongo, a 10 kilómetros de distancia. Primero, Sendero Luminoso dinamitó la casa hacienda y las otras construcciones. Luego procedió a distribuir los animales a partir de una lista que las autoridades de Chongos les habían proporcionado. La distribución, según ella, favoreció a quienes habían mostrado simpatías hacia Sendero Luminoso, y por esta razón piensa, a ella solo le dieron una oveja. Ella no podía manejar al animal, pues corcoveaba y contraída y contrariada, se lo entregó a una vecina para que le hiciera el favor de llevarlo al pueblo junto con su cuota de ovejas, pero se perdió. Ella vio pero no participó en el saqueo de Antapongo y luego regresó al pueblo, cansada y asustada, a las 8 de la noche. Los cumpas dieron orden estricta sobre qué hacer con los vacunos de raza que se les había distribuido. Los chonguinos tenían 8 días para desaparecerlos, venderlos, beneficiarlos, llevarlos a zonas remotas de la puna o encontrar un lugar para esconderlos. Los días posteriores, Chongos fue visitado por comerciantes que buscaban comprar los animales a cambio de dinero en efectivo y se los llevaban en camiones. La mayoría de campesinos estaban deseosos de venderlos, temerosos por la evidencia que los incriminaba y con la cual estaban cargando a cuestas. Los comerciantes se beneficiaron comprando animales por sumas irrisorias, los que vendían como carne en los camales de Huancayo y Lima, para la consternación de los editorialistas de periódicos de esos mismos lugares. Un agricultor se negó a obedecer y las 10 vacas fueron voladas con explosivos. La norma revolucionaria autocrática era tan estricta que durante los días de la distribución no se permitió el consumo de alcohol ni de coca. Luz señaló que Sendero Luminoso había trabajado en las escuelas de Chongos. En aquellos días habían actuado abiertamente, cantando canciones revolucionarias, haciendo calistenia y llevando a cabo sesiones de adoctrinamiento. La gente del pueblo se vio obligada a escuchar charlas sobre la revolución. Algunas personas mayores aparecieron como activistas de Sendero Luminoso, dijo, motivados más por la envidia que por el fervor, lo que exacerbó las descontroladas tendencias en pugna presentes en el pueblo. Sendero Luminoso implantó su propio sistema de justicia rápida. Luz se sintió sorprendida por el fanatismo ideológico de los cuadros femeninos. Nos contó sobre el caso de un hombre que había tenido un hijo con una mujer soltera. Los cuadros estaban dispuestos a matar al hombre, pero la mujer denunciante rogó por su vida. Los cuadros le preguntaron qué era lo que quería. Ella respondió que no quería casarse con él, que ella no quería seguir viviendo con él, puesto que había sido violada. Ella quería que le pasara una manutención para el niño, de manera que los cuadros senderistas le expropiaron 100 ovinos y se los asignaron a ella. En otro juicio, un anciano se quejó de que un vecino celoso le había estado tirando piedras a través del cerco de sus chacras. El vecino fue duramente golpeado. Durante el tiempo en que la zona fue una zona roja, Sendero Luminoso hizo estallar el bello edificio colonial municipal de la plaza, la sucursal del Banco de la Nación, el puesto de salud, 2 autobuses y un puente con el fin de cortar la segunda vía de acceso a Chongos. El mismo día, Luz Goizueta también fue testigo de la ejecución de 12 líderes de las comunidades de Chongos, Chicche y Yamapsillón, que Sendero Luminoso realizó en la plaza el 12 de abril de 1988. Ellos fueron acusados de traición porque un mes antes Chongos y los 3 anexos habían marchado hasta el límite con Yauyos
y habían expulsado a un grupo de personas que se habían establecido en sus tierras bajo la protección de Sendero Luminoso. Allí, la gente de Chongos había capturado a 3 hombres y los entregó a la policía de Huancayo como presuntos subversivos. En represalia, Sendero Luminoso, con una lista en la mano, había reunido a 12 dirigentes en la madrugada y los llevó a la plaza de Chongos. Luz contó que todo estuvo dirigido por una mujer terrorista que llevaba su rostro cubierto por un pasamontañas, y en retrospectiva recuerda que solo 2 de ellos tenían armas de fuego verdaderas, mientras que el resto tenía palos de madera tallados y pintados con la forma de fusiles. Uno de los acusados, el vicepresidente de la comunidad, quien a su vez era profesor de la escuela secundaria, se defendió valientemente. Sé que ustedes me van a matar, dijo. El líder de Sendero Luminoso le disparó 2 veces. Recibió un disparo en la pierna y el segundo en el hombro. Aún así, el maestro siguió arengando a la gente que estaba congregada en la plaza. Chongos es un pueblo combativo y sabrá cómo defenderse. Ustedes pueden matar a muchos, pero no pueden matar a los 300 comuneros. Vamos a prevalecer. Para callarlo, lo degollaron y lo dejaron desangrar por la yugular. Ordenaron que nadie tocara los cuerpos. Las veredas de cemento de la plaza se quedaron cubiertas con la sangre emposada y las vísceras desparramadas durante 10 días. La columna huyó del pueblo en el mismo unibús en el que habían llegado. 9. Los testimonios orales de ciudadanos de Chongos Altos, previos a que la Comisión de la Verdad y Reconciliación iniciara su trabajo en los años 2002 y 2003, corroboran lo que señalaron Luz Goizueta, 1996, Juvenal Chanco, 1996, y los relatos de Nelson Manrique, 1989. Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2004, 299-301. Un texto resumen recapitula la relación entre Chongos y las AES, sus conflictos por la tierra con Huasicancha y las relaciones de Chongos con Sendero Luminoso. Cuando Sendero Luminoso desconoció a las autoridades comunales y las reemplazó con sus propios comités populares, las autoridades continuaron operando clandestinamente. Algunos testimonios conjeturan que los comuneros de Huasicancha, en ese momento con un agrio conflicto con Chongos, pueden haber informado a Sendero Luminoso acerca de estas reuniones secretas y sus presuntos intentos de contacto con las fuerzas de contrainsurgencia. En una fotografía reproducida por una organización local de Chongos y que me fue mostrada, uno podía ver que los carteles dejados en los cuerpos de los dirigentes decían: esta es la forma en la que mueren los perros del gobierno y cualquier persona que recoja este cadáver será asesinada. La Comisión de la Verdad y Reconciliación escuchó 25 testimonios individuales, a los que no tuve acceso al momento de escribir este texto. A nadie se le permitió abandonar el pueblo. Luz estaba desesperada por regresar a Huancayo, pero no la dejaron sospechando que podía ser una posible informante. Finalmente, al 10.º día, los militares, atemorizados, se atrevieron a entrar a Chongos a recoger los cadáveres. Habían llegado en sus vehículos hasta el cruce de Vistalegre, pero desde allí habían utilizado caballos, ya que las carreteras en la sierra pueden ser bloqueadas y los viajeros pueden fácilmente ser víctimas de una emboscada. La presencia militar fue esporádica en la zona hasta julio de 1989, cuando se estableció una base en Vistalegre y comenzó la campaña para derrotar a Sendero Luminoso. Luz Goizueta describe esta etapa empleando enfáticamente las palabras contraterrorismo. Contraterrorismo militar. Señaló que fue peor que Sendero Luminoso y que tenía una experiencia personal desgarradora para relatar. A las 2 de la mañana, 2 soldados rompieron la puerta. Ella se quedó en la parte de atrás de la casa y gritó: «Deténganse o disparo», esperando que se fueran, a pesar de que no tenía armas. Entraron de todas maneras y vio a un soldado. Ella admitió: «No tengo armas, revisen la casa». La trasladaron a la plaza y fue brutalmente interrogada hasta las 3:30 am. Les advirtió que ella conocía sus derechos constitucionales, pero el comandante le respondió que los derechos constitucionales estaban suspendidos en la zona de emergencia, de manera que ella consintió el interrogatorio. Le preguntaron qué estaba haciendo allí. Ella dijo que era descendiente de gente de Chongos y que la casa de la que la habían sacado era suya, que tenía parientes en el pueblo que podían responder por ella y corroborar que ella visita Chongos con regularidad. Desesperada y cada vez con mayor insistencia, tuvo que repetir esto una y otra vez, pues quienes la estaban interrogando no creían lo que ella les decía. El comandante le ordenó que se arrodillara, que diera nombres, y sólo así podría irse. Ella dijo que no conocía a nadie, protestó en voz alta y una y otra vez hasta que el cura escuchó la conmoción. Salió de su casa, la rescató y la llevó a la sacristía. El comandante acusó entonces al sacerdote de encubrir a estudiantes subversivos. Luz describió la tortura que vio y escuchó. Señaló que usaban cables de electricidad para amordazar a la gente por el cuello y que se podía reconocer a estas víctimas por sus cicatrices. Ella vio cómo los militares amarraron a los sospechosos en fila a lo largo de una cerca,
dejándolos ahí durante 3 días para que los vieran, suministrándoles muy poca agua y comida y sin ayuda. Criticó la forma en la que los militares manejaban de modo autocrático al pueblo y por la manera en que interferían en todo dando órdenes sin sentido. Hoy todos a jugar fútbol en el estadio. No señor, respondía la gente, es época de trilla, tenemos que ir y atender la chacra, no tenemos tiempo. Aún así tenían que jugar fútbol, y los domingos todos debían salir a la plaza a cantar el himno nacional y marchar en un despliegue de patriotismo militar que se suponía que por arte de magia eliminaría las simpatías hacia Sendero Luminoso. Al igual que con la ocupación de Sendero Luminoso, ante la falta de sus propias autoridades, la población local apela a los militares para resolver sus controversias interfamiliares. El sacerdote que rescató a Liz pidió que no se diera su nombre. Admitió que probablemente en Chongos había personas que se identificaban con Sendero Luminoso. Se toleraba la propaganda de Sendero Luminoso, pero él no detectó un apoyo generalizado a favor de ellos. La prédica de Sendero Luminoso incluía un discurso acerca de que la revolución tenía que romper 3 montañas. La primera montaña era el capitalismo internacional, la segunda montaña el capitalismo nacional y la tercera montaña el capitalismo regional. En este caso, la Saizcahuide. Para él era evidente que la gente albergaba esperanzas de poder conseguir algo de la SAIS, a sabiendas de que sus dirigentes y Sendero Luminoso se encontraban en una competencia feroz por traérsela abajo. Una vez que vieron que la dirigencia comenzó a colaborar con la iniciativa de Sendero Luminoso, la gente tácticamente acompañó esa colaboración buscando el objetivo material de beneficiarse de la desintegración de la SAIS. El sacerdote dijo que el día que Sendero Luminoso mató a los 12 dirigentes de Chongos, Chiche y Yamapsilón, fue el verdadero punto de inflexión, a pesar de que la fricción ya había surgido cuando Sendero Luminoso ordenó la voladura de un puente, a lo que el pueblo se había opuesto. Ya habían tenido suficiente. Después de eso, los pobladores habían comenzado realmente a organizarse en secreto para expulsarlos. El pueblo, poco a poco, empezó a reconstituir su sistema de autoridades locales. En primer lugar, mediante la reactivación del antiguo sistema colonial de Barayoc, la jerarquía cívico-religiosa que solía ser el sistema de gobierno propiamente campesino y que desde hacía mucho tiempo se había desintegrado a favor del sistema de autoridades elegidas, propuesto por el gobierno. Ni siquiera el párroco se había enterado hasta que un día un grupo de personas entró y le pidió que bendiga las antiguas varas. Mientras estuvimos allí nadie mencionó el tema de las detenciones y quedó claro a partir de nuestra visita que no nos iban a indicar de manera explícita quiénes eran las personas que tenían familiares en la cárcel. Negaron que en Chongos existiera arrepentidos, el programa de Fujimori para alentar la deserción de Sendero Luminoso, lo que implicaba un arrepentimiento público de su anterior participación, la no persecución y la reincorporación a la vida civil normal. Presumiblemente también era una condición, una confesión secreta que diera nombres a los servicios de inteligencia. De algún modo, en una forma que era insondable para mí de descubrir, en el pueblo se había echado a andar una reconciliación entre los comuneros chonguinos que habían apoyado a Sendero Luminoso y los que se habían opuesto. La historia oficial que todos nos contaron fue que Sendero constituyó una desagradable incursión externa, que la subversión los había golpeado en sus intentos de desactivar la SAIS y que habían procedido a dividirla en forma que estaban en contra de los deseos de la mayoría de comuneros. Por lo tanto, los chonguinos se habían convertido en víctimas de una dominación externa que les había costado muy caro y que rápidamente rechazaron. Los que apoyaron la revolución, señala la historia oficial, han reconocido el error de sus métodos y ahora todos repudian a Sendero Luminoso. Al comienzo de mi entrevista con Víctor Caballero en Lima, él me había preguntado si sabía lo que era un reparto negro. Desconcertado le dije que no. Es un concepto usado por los revolucionarios en Rusia y en China, respondió. En la Revolución China, Mao alentó cosechas negras, permitiendo que los campesinos se apoderasen de los cultivos de los propietarios. Sendero Luminoso hizo lo mismo. Con su política buscó eliminar a quienes ostentaban el poder local, alentó los saqueos y distribuyó las cosechas y los animales, atentando específicamente contra las estaciones de investigación en Alpachaca, Ayacucho, Ibita, en La Raya, Cusco, Ayaviri, Puno y las instalaciones de la SAIS en el centro del Perú. Max Gamarra describió patrones similares. Las columnas foráneas de Sendero Luminoso llegaban a un poblado, reunían a la población, la llevaban hasta las instalaciones de la SAIS, las atacaban y las quemaban, y dejaban que los pobladores saquearan mientras que las columnas desaparecían por los cerros. Lo que Sendero Luminoso no percibió, continuó Víctor, fue que los campesinos eran plenamente conscientes de que el momento político estaba lo suficientemente maduro para que ellos tomaran la tierra y no solo una cosecha. La distribución de la tierra no fue, Víctor insistió, una política de Sendero Luminoso, sino algo que los campesinos lo empujaron a hacer, aún en contra de sus cálculos.
dijo que el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, había declarado que las ocupaciones de tierras tendían a debilitar el apoyo campesino a la larga guerra popular que los llevaría al poder. Por lo tanto, él se oponía a eso. Así fueron los campesinos quienes tomaron la iniciativa. Fueron ellos los que utilizaron a Sendero Luminoso para sus fines inmediatos. El análisis de Víctor respecto a por qué Sendero Luminoso atacó en primer lugar a las SAIS es que era más táctico que político. Sus columnas necesitaban refugio y acceso seguro al Valle del Mantaro. Por lo tanto, tuvo que trazar a través del territorio de las SAIS un camino que uniera Lima, Huancavelica y Ayacucho que ellos utilizarían. Con sus asesinatos podían dejar sin administradores el ámbito de las SAIS y a través de las cosechas negras los campesinos garantizarían su cooperación. Cuando el impulso a la toma de tierra fue imparable, Sendero Luminoso también comenzó a ocupar el territorio para ellos y para sus seguidores en el límite con Yauyos. Esto fue intolerable para los comuneros que con una antelación habían decidido que la tierra de las ex-SAIS iba a ser exclusivamente para las 29 comunidades originalmente socias y para nadie más. Así, los comuneros de Chongos, Chicche y Amatzillón protestaron contra la ocupación de tierras que legítimamente les correspondían y que Sendero promovió. Los expulsaron, los golpearon y capturaron a 3 de sus hombres para entregarlos a la policía. Fue en represalia por esto que Sendero Luminoso asesinó a los dirigentes en la plaza de Chongos. La breve alianza entre los comuneros y los senderistas terminó. Después de un tiempo, los comuneros se organizaron para resistir tanto a Sendero Luminoso como para establecer una relación de trabajo con los militares, quienes a su vez les dieron más margen de maniobra. Finalmente se establecieron las rondas campesinas patrocinadas oficialmente por los militares, y estos operaban desde sus cuarteles en Vistalegre. Juvenal Chanco, más resuelto a hacer valer su tesis de la autosuficiencia campesina, tenía una opinión más crítica del esplendor de los ronderos. Señaló que los comuneros habían participado en la organización de rondas campesinas como una concesión al ejército. Su evaluación de la amenaza de Sendero Luminoso fue que eran unos cuantos aventureros que se aprovecharon de la agitación social creada por los comuneros que querían recuperar las tierras de las SAIS. Fue por eso que cuando se le preguntó por su evaluación del nivel de represión militar en la zona de Chongos, en comparación con otras áreas, él señaló que la represión militar fue ligera, rápida y efectiva. Los miembros de Sendero Luminoso fueron rápidamente capturados en esos lugares porque nosotros sabíamos dónde se escondían, ¿no? Señaló que solo 20 personas habían sido asesinadas o desaparecidas y que eso afortunadamente fue suave en comparación con otras regiones. Agregó que estaba decepcionado por la rapidez con la que el potencial que pudo haber tenido las rondas para galvanizar a la comunidad y restablecer cierta disciplina se había derrumbado y disipado. Para entonces me pude dar cuenta que Luz Goizueta y Juvenal Chanco pertenecían a diferentes facciones del pueblo. Por lo tanto, ambos tenían interés en darme a conocer versiones diferentes. En las elecciones municipales, Chanco había hecho campaña por un candidato a alcalde que pertenecía a la lista legítima de los comuneros. Había tenido como opositores a los chonguinos que ostentaban el poder, que vivían en la ciudad y tenían títulos profesionales, que se habían convertido en mistis. Misti es blanco en quechua. Ahora que Chongos estaba en posesión de 5.000 hectáreas adicionales, la lucha interna era por tratar de excluir a los pobladores que habían migrado, que tenían otras fuentes de ingreso y una menor necesidad de tierras. La facción de los comuneros, por lo tanto, estaba haciendo todo lo posible para rechazar cualquier influencia de la facción más poderosa y de clase media que tradicionalmente habían ocupado cargos de poder en el municipio y en la comunidad. Luz Goizueta pertenecía a esta facción y trató de mantener su interés en los asuntos comunales. Su abuelo participó en la reactivación del cargo de Barayoc. 10. Don Marcial Soto, de 70 años, abuelo de Luz, me mostró la vara que había pertenecido a su papá, el padre de Marcial. Había pasado por todos los cargos hasta cumplir con ser alcalde. El mismo Marcial también había ocupado los cargos del nivel más bajo, como por ejemplo el de alcalde de campo. La vara estaba hecha de madera negra de chonta y tenía cerca de 1 metro de alto, 6 centímetros de diámetro en la parte de arriba para terminar adelgazándose hasta una punta en la base. En la parte de arriba estaba decorada con aros de cobre y estaño que tenían diseños de estrellas y cruces. Le faltaba la punta de acero con la cual la vara podía introducirse en la tierra, una tradición que se remontaba a tiempos coloniales. La vara era el símbolo de la autoridad y la obediencia. Marcial recuerda que cuando el alcalde y sus subalternos vigilaban el pueblo y encontraban algún desobediente u ocioso, plantaban la vara en la tierra cerca de la persona y eso significaba castigo. Recibían azotes en la espalda con un látigo de 3 puntas. Luego la persona tenía que besar la mano de quien lo había azotado y hacer la señal de la cruz. A los subordinados jóvenes de los Barayoc se les encargaban tareas específicas, por ejemplo, entregar velas para la fiesta del santo patrón o lo que se necesitase para todo un año que duraba el cargo.
Había diferentes tareas asociadas con cada cargo. Por ejemplo, aquellos que entraban en enero tenían que organizar el Chaco de Perdiz. El Barayoc pedía permiso a la hacienda para entrar a sus tierras y toda la comunidad salía a cazar perdices. Era una gran diversión, como una fiesta. Las perdices se llevaban a Huancayo para ser presentadas a las autoridades de la ciudad y del gobierno como regalos. El sistema de alcaldes de vara de autoridades autónomas fue reemplazado en la década de 1950. Sus respectivas evaluaciones del papel que había jugado Sendero Luminoso difirieron al tratar de presentarme sus posiciones. Para Juvenal se trató de una incursión menor. Para Luz hubo una mayor intervención y colaboración por los comuneros. Para ambos y para todo el pueblo fue un terrible desastre. Finalmente, la tierra. Al día siguiente, Juvenal Chanco y el alcalde de Chongos se ofrecieron a llevarnos a un recorrido por las tierras que habían sido recuperadas. Juvenal tenía mucho interés en enseñarnos algunas muestras de arte rupestre que había en una cueva retirada cerca de un sitio fabuloso al lado del río, que podía ser desarrollado por la comunidad como un destino de ecoturismo para generar ingresos a la aldea. Después de todo, yo era el antropólogo que podía identificar el arte rupestre antiguo y además tenía una movilidad. Para él fue como una ceremonia de toma de posesión de las tierras recientemente adquiridas. Conforme avanzamos fue señalando hitos, formaciones rocosas, nombres de lugares y sitios históricos. Manejamos varios kilómetros y luego estacionamos la Toyota Land Cruiser y comenzamos a caminar. Atravesamos varias estancias cercanas a ojos de agua donde se juntaban vacas y ovejas por la noche y por donde pastoreaban durante el día vigiladas por pastores y perros bravos. Desde que Chongos ocupa la tierra han tenido lugar importantes cambios en la estructura de las prácticas de pastoreo. Se han sacado todas las cercas de alambre y los rebaños ya no están más divididos por raza de alta calidad ni uniformizados por sexo y edad como en la época de la hacienda y de las sais, sino definitivamente mezclados. Había pocos ovinos y más vacunos, pero en el caso de las vacas se podía observar que no eran de buena calidad ni gozaban de muy buena salud. Juvenal señaló que las ovejas tenían un precio muy bajo. Aún así, con el apoyo del gobierno, se había reservado una porción de tierra para una empresa comunal en la que se espera recuperar algunas de las tecnologías de las SAIS. Pensé, sin embargo, sin importar cuánta esperanza se tenga en las empresas comunales o con cuánta disciplina se las haga funcionar, que no estarían en condiciones de proporcionar una adecuada base de recursos para las numerosas familias comuneras. Para mí era más importante el hecho de que las estancias no tenían propietarios, por el contrario, cada una tendía a nuclearse en torno a un pastor de la ex-SAIS que conocía bastante bien este territorio en particular. Resultó que los animales pertenecían a varias personas, a menudo familiares, pero no siempre. Cada estancia se ha convertido en el centro de una especie de acuerdo cooperativo informal, con propietarios de animales diferentes y cambiantes. En ciertas ocasiones un amigo que necesita pasto se acercará al grupo y le sugerirá que incluyan a sus animales. Los propietarios del ganado pueden llegar a un acuerdo para compartir el área de la estancia y reunir a todos los animales bajo la dirección y el liderazgo de pastores experimentados. Los miembros de las familias comparten el tiempo de pastoreo de acuerdo con un estricto calendario elaborado con antelación, en el cual el número de días de pastoreo varía en proporción directa al número de animales mantenidos en la estancia. Es por ello que mientras conducíamos, vimos a tantas personas que iban y venían a pie barriendo burros cargados, incluso escolares. Uno de ellos estudiaba su cuaderno mientras montaba en su burro. Al llegar a la cima de un cerro tuvimos una vista panorámica que Juvenal aprovechó para señalar los límites históricos de las ex haciendas y explicar el actual embrollo de linderos. Las tierras recientemente adquiridas por Antapongo todavía no se habían dividido entre las 4 comunidades y estaban bajo una copropiedad conjunta y algo caótica. Las divisiones tentativas y los límites preliminares que se habían establecido durante las discusiones de la desactivación eran inaceptables para Chongos y se negaron a acatarla. La razón era que esa propuesta daba a Chongos tierras proporcionalmente menores, muchas de las cuales se encontraban también a gran altitud, eran improductivas y no tenían agua. Chongos, en cambio, había propuesto una administración conjunta con igual acceso para las 4 comunidades, arreglo con el cual una de las comunidades más pequeñas estaba de acuerdo hasta ese momento, pero que fue rechazado por las otras dos. El conflicto de tierras con Huasicancha también era un factor que estaba retrasando el establecimiento de los linderos finales entre las comunidades. Ya había dado lugar a un encuentro sangriento entre los dos pueblos y a varios procedimientos judiciales sin resolución a la vista. En un punto de nuestra caminata tuvimos que desviarnos un poco porque Juvenal Chango no quería que lo vieran para no provocar a un grupo de empleados de la excise que ha puesto una granja allí y que se oponían a ser absorbidos por la comunidad de chongos.
La situación era ciertamente caótica y Juvenal Chanco no estaba contento. Chanco tampoco estaba contento por las consecuencias sociales y psicológicas de todo el proceso de recuperación. El individualismo se ha vuelto endémico, se quejó, en respuesta a un comentario que yo había escuchado una y otra vez acerca de que el terrorismo había inducido una falta de disciplina entre los comuneros. Juvenal estuvo de acuerdo como en desacuerdo, tanto de acuerdo como en desacuerdo. El espíritu rebelde era lo que los había salvado, dijo, pero también se había convertido en un grave problema. Fue el espíritu de libertad el que nos había llevado a resistir a Sendero Luminoso. Sin embargo, señaló, he llegado a la conclusión de que la gente aquí no solo quiere ser libre, quiere ser libertina. Y continuó, ya no hay obediencia, todos quieren mandar, nadie quiere obedecer. Aquí hay un fenómeno que se ha señalado a consecuencia de Sendero Luminoso, señaló. Nadie se atreve a enfrentar a nadie o a ponerse fuerte con otra persona. Hay ese temor de que alguien va a demandar a la dirigencia por abuso de autoridad. Chanco tenía la teoría de que todas estas malas experiencias a la larga iban a enseñar a la gente a desarrollar un espíritu de cooperación. La reanudación en forma secreta del sistema de Barayoc durante el tiempo de Sendero Luminoso gobernó el pueblo el tiempo. La reanudación en forma secreta del sistema de Barayoc durante el tiempo de Sendero Luminoso gobernó al pueblo pudo haber tenido algo que ver con el restablecimiento de la disciplina local. Los Barayoc que ocuparon cargos civiles y religiosos en el pasado fueron partidarios de una disciplina estricta y eran muy respetados. La reanudación fue parte de la búsqueda de raíces y de autenticidad para encontrar la manera de legitimar la autoridad que se había visto mellada. En materia de organización y disciplina había mucho que aprender de los abuelos, dijo. Claro, reconoció, que entiende que cada individuo quería aumentar sus existencias de animales, pero lo que no se veía era la relación entre la cantidad y la calidad de los animales. Señalando una estancia nos dijo, todo conduce a la depredación de los pastos. Señaló que la comunidad había decidido crear 3 áreas para hacer rotación de pastos con el fin de combatir este fenómeno. Cuando la mayoría decidía que era momento de pasar a la zona más alta, muchos iban, aunque otros se quedaban porque era demasiado lejos. Así, mientras que en las asambleas todos estaban de acuerdo en imponer sanciones, multas y todo eso, aquellos que se negaban a cumplir se ponían lisos y nadie era capaz de aplicar las sanciones. La cuestión volvía a la asamblea, una vez más. La decisión debatida interminablemente era que tenían que trasladarse, pero esta vez los que se resistían eran incluso más numerosos que antes, por lo que al final los dirigentes decidieron que la aplicación de decisiones impopulares era peor porque erosionaba su legitimidad. De esta manera se decidió que era mejor dejar que cada quien resuelva por sí solo. Juvenal describe cómo el proceso de dejar a cada uno tome su decisión estaba funcionando. Poco a poco, a medida que las zonas bajas se estaban sobrepoblando, aquellos que tenían más animales comenzaron a desplazarse a los pastos más alejados de la zona alta. De esta manera los animales se repartían de manera más uniforme. Sin embargo, a partir de ahora no han quedado áreas sin ocupar, como para permitir que los pastos naturales se recuperen. Por esta razón, Juvenal tiene una muy ligera esperanza de que la experiencia y la experimentación a la larga les enseñen finalmente a los comuneros a administrar mejor las tierras que recién han recibido. Sin embargo, pensaba, tomará tiempo y primero tendrán que tocar fondo antes de que puedan ver la manera de salir de la tragedia que es tener pastos comunales con ganado de propiedad privada. Cuando llegamos a la fabulosa formación rocosa cerca del murmullo del río con bosquetes de arbustos nativos y árboles de queñua, que se suponía debían ser refugio para los venados silvestres, para descontento de Juvenal Chanco, nos encontramos con que el espíritu libertino que había denunciado una vez más había hecho de las suyas. Al lado y alrededor del antiguo arte rupestre, modernos comuneros habían añadido sus propios grafitis. Un corazón atravesado con flechas con los nombres de los enamorados había sido añadido al conjunto artístico. En el camino de regreso nos desviamos hacia la ex casa hacienda de Antapongo. Ahora era mi turno para relatar un cuento. Me acordé de cómo cuando éramos niños mi padre nos había contado que hacía mucho tiempo había pasado de noche por Antapongo y pidió que lo alojaran. Fue recibido amablemente por el administrador de la hacienda, un italiano, Mario Falbre. El interior era de lujo y mi padre pasó una noche gloriosa y confortable. La cena fue servida por un mayordomo impecablemente vestido de blanco y con guantes. Todo esto en las altas punas. Juvenal mencionó luego que Marcial Soto, el abuelo de Luz, que había elaborado mantequilla en la hacienda, también tenía memoria del señor Balfré, el gringo italiano. Balfré nunca respondía cuando una persona le hablaba. Él seguía caminando, doblado hacia adelante, como con un andar de militar, y solo cuando se encontraba a una distancia significativa de la persona respondía mirando hacia adelante. Toscana era su almacenero. Si Balfré quería complacer a alguien, gritaba:
Toscana, dale 2 libras de coca. Le pregunté si era una persona desagradable. No, siempre fue correcto, una persona fría, distante. Él había estado en el ejército italiano y era su estilo de tratar a la gente. Llegamos a Santapongo al atardecer, junto a un lago teñido de color rosado por los rayos del sol que se estaba ocultando, había una enorme ruina. El encalado todavía podía verse en las gruesas paredes de adobe, el contorno de lajas del patio de ceremonias, ahora cubierto con una espesa hierba, era todavía visible. Juvenal tomó fotos y un poco después me llamó a su lado mientras hurgaba en torno a un edificio en ruinas cercano a las ahora inservibles establos. Juvenal dijo que el día en que todos llegaron a Antapongo para la distribución del ganado, él vio el saqueo a cierta distancia. Vio a una anciana escarbando en torno a donde estábamos ahora de pie. Le llamó la atención y caminó hacia donde ella estaba. Aquí dijo, este es el lugar donde tuvieron preso a mi padre durante varias noches. Estábamos viendo los restos del Coso, la cárcel de la hacienda. Juvenal me dijo que mucha gente debía haber acumulado un gran rencor en contra de la casa hacienda. La destrucción del lugar podría haber sido, de acuerdo con su reflexión, una reacción natural, un momento liberador y una compensación por todas las humillaciones y los abusos que habían sufrido en el pasado. Por eso, me dijo, debe haber sido un placer para ellos saquear, desmantelar y destruir, ¿no? Conclusiones.